Buenas, mi nombre es Pedro Rodríguez y mi compañero David Roy Redondo, y hoy le venimos a presentar el periodo ordovícico. El ordovícico es la fragmentación de la escala temporal geológica que pertenece a la era paleozoica. Esta se divide en 6 periodos, ocupando el segundo lugar, posterior al calámbrico y procediendo al silúrico. Comenzó hace unos 485 millones de años y terminó hace unos 444 millones de años. en el Ordovícico existían 4 continentes que son Laurentia, Siberia, Báltica y Gondwana. Todos eran bastantes pequeños excepto Gondwana, que fue el más grande de todos en estos periodos. Este periodo se caracterizó por el nivel del mar que ha sido considerado como el más alto que se haya visto en la Tierra. Las mayores transgresiones marinas de las que guardan evidencias de las rocas sedimentarias que tuvieron lugar a lo largo de este periodo. Y su variación climática, estimándose que inicio de este periodo su clima fue cálido y tropical. De hecho, en varios lugares había temperaturas muy altas de 40 y 50 grados centígrados y pocas veces hasta de 60 grados centígrados. Así fue el clima hasta final del Ordovícico, cuando ocurrió una glaciación en casi todos los continentes, principalmente en Gondwana, y se extinguieron muchas de las nuevas especies de este periodo. Esto fue causa de la extinción masiva del Ordovícico. Geología. La geología en el periodo Ordovícico es una de las características que más llegó a cambiar durante el periodo. Gran parte del mundo en el Ordovícico, incluidos los supercontinentes que se encontraban rodeados por agua o por debajo del nivel del mar. Se sabe bastante de la geología del Ordovícico gracias a los fósiles de rocas que se han podido recuperar. La gran mayoría de estos fósiles se encuentran en rocas sedimentarias. Uno de los fenómenos geológicos más reconocidos de este periodo es la orogenia tactónica. Esta orogenia se produjo por la colisión de 2 supercontinentes. Dicha conexión tuvo una duración de 10 millones de años. Como consecuencia de este proceso geológico se formaron las montañas Apalaches. Teniendo en cuenta que la mayoría de la vida se desarrolló en el ámbito marino, es pensar que las plantas tuvieron mejor desarrollo. También estaba presente ciertas especies de hongos que cumplían la función de descomponer y desintegrar la materia orgánica muerta. Es así como el mar podía autorregularse. La historia de hacerse el sistema terrestre fue distinta a la del ámbito marino, y es que la flora era casi inexistente. Tan solo habían algunas pequeñas plantas que comenzaron a colonizar la tierra firme. Estas plantas eran bastante primitivas y básicas. Como es de esperar, no eran plantas vasculares, es decir, no tenían ni xilema ni floema. Debido a que no eran plantas vasculares, necesitaban permanecer cerca de cursos de agua para poder encontrar una buena disponibilidad del mismo. Fauna. Durante el periodo Ordovícico, la fauna era realmente abundante a los océanos, ya que por la escasez de oxígeno y en la atmósfera existió una gran biodiversidad desde los más pequeños y primitivos hasta otros animales algo más evolucionados y complejos, empezando con los artrópodos. Es uno de los filos con bastante abundancia en este periodo. Dentro de los artrópodos encontrábamos los trilóbites, escorpiones marinos y braquiópodos, entre otros. Los moluscos también experimentaron una gran aplicación evolutiva. En los mares predominaban los cefalópodos, bivalvos y gasterópodos. Estos últimos necesitaban desplazarse hacia la orilla de los mares, pero al no tener respiración pulmonar no podían mantenerse en el hábitat terrestre. En cuanto a los corales, se comenzaron a agrupar para formar los primeros arrecifes del coral y estaban formados por diversos ejemplares. Extinción en el Ordovícico. Fue una de las mayores extinciones que se llegaron a ver en toda la historia del planeta Tierra. En esa época todos los organismos complejos vivían en el mar y se extinguieron cerca de 100 familias biológicas, lo cual representaba el 85% de las especies de la fauna. Los braquiópodos y los briosos fueron de los más afectados, junto a todas las familias de trilobites, conodontos y graptolitos. De estas existen 2 teorías. Derivada del supercontinente de Gondwana. La primera teoría se refiere a que la extinción masiva fue causada al inicio de una larga edad de hielo, que afectó la mayoría de las zonas costeras donde vivían la mayoría de los organismos extintos. Esto causó cambios profundos
en las corrientes marinas que afectaron la composición de nutrientes y la oxigenación de los mares. Las especies que sobrevivieron se adaptaron a las nuevas condiciones y a los nichos que dejaron la extinta, siendo esta la teoría más confundente. La explosión del supernova. Esta es la segunda teoría siendo desarrollada en la primera década del siglo XXI. La explosión de una supernova cercana y sus pulsos de rayos gamma barrieron la faz de la Tierra durante unos 10 segundos, acabando con toda la mayor parte de la capa de ozono, matando o contribuyendo a matar a los seres vivos que habitaban en aguas poco profundas. Además, la superficie terrestre sería barrida por los rayos UVA del Sol, no detenidos por la muy deteriorada capa de ozono. Como consecuencia de esta extinción se produjo el fin de este periodo, dándole inicio al periodo silúrico y catalogándose como el periodo con una de las extinciones masivas más grandes en la historia de la faz de la Tierra.